Bienvenido a este nuevo tutorial en vídeo en el que vamos a ver los fundamentos para trabajar con un archivo gráfico en formato RAW en Photoshop CS5, es decir, utilizando el plugin o la herramienta Adobe Camera Raw. Empezaremos abriendo nuestra imagen desde el menú Archivo, Abrir, y aquí vamos a elegir esta imagen que tiene el formato CR2, es decir, es una imagen en formato RAW. Cuando pulsemos en Abrir, se nos ejecutará automáticamente el editor Adobe Camera Raw, que nos permitirá realizar toda una serie de cambios. Lo primero que nos encontramos es nuestra imagen en el centro de la interfaz y arriba una serie de herramientas. La primera de ellas es la herramienta Zoom, que evidentemente nos permitirá ampliar o reducir el tamaño de nuestra imagen, la herramienta Mano, con la que podremos desplazarnos por toda la imagen, y una serie de herramientas adicionales, como por ejemplo la herramienta Equilibrio de blancos, que nos viene muy bien, por ejemplo, para conseguir una tonalidad equilibrada en cuanto a los colores. Si la elegimos, por ejemplo, y hacemos clic por aquí, vemos que la imagen cambia, no demasiado en este caso porque está bastante equilibrada, pero en principio podemos encontrar varias combinaciones que pueden ser interesantes para el resultado final de nuestra imagen. Otras herramientas que nos encontramos aquí son la herramienta muestra de color, que nos permite capturar un color y utilizarlo, ajuste de destino, recortar, que puede ser muy interesante para evidentemente recortar nuestra fotografía de esta manera, pero lo interesante es que en la herramienta Adobe Camera Raw no perderemos la información que dejamos fuera del área de recorte, simplemente digamos que la herramienta lo recordará y cuando abramos la imagen pulsando en abrir imagen y volvamos a Photoshop CS5, nos encontraremos con que solamente estaremos trabajando con la zona que habremos recortado de nuestra imagen. Pulsamos en la tecla escape para deshacer el recorte y otra herramienta interesante es la herramienta enderezar que encontramos aquí. Esta nos sirve para corregir nuestros horizontes en el caso de que estén inclinados. Aquí, por ejemplo, puede parecer que el horizonte está correctamente situado, pero si pulsamos y arrastramos siguiendo el horizonte y soltamos, vemos cómo se produce un breve giro de nuestra imagen que indica que se ha corregido, y cuando abramos la imagen en Photoshop ya utilizaremos la imagen con el horizonte correcto. Otras herramientas son eliminación de ojos rojos, pincel de ajuste, filtro graduado, la posibilidad de abrir el cuadro de diálogo, preferencias y la posibilidad de rotar la imagen 90 grados a la izquierda o 90 grados a la derecha. Asimismo tenemos la casilla previsualizar, que nos permite ver la imagen antes y después de los cambios que hayamos realizado, y ya aparte de esto tenemos este panel a la derecha, que es el que nos permitirá trabajar con nuestra imagen. Lo primero que hacemos es establecer el equilibrio de blancos a como se ha tomado, de modo que nos aseguramos de ver la imagen tal como la hemos tomado, y el histograma que nos encontramos en la parte superior derecha será la clave a la hora de editar nuestra imagen, porque nos permite evaluar el rango tonal de la toma y realizar ajustes con el fin de mejorarla. Los valores que podemos apreciar en este histograma están bastante bien distribuidos en sombras, medios tonos e iluminaciones, pero lo que sí es cierto es que vemos que la imagen tiene poco contraste y realmente poca fuerza. Por lo tanto, vamos a empezar jugando con el primer parámetro, que es el de la exposición, que vamos a elevar un poco hasta llegar a 0,55. Cuando llegamos a este valor observamos que la imagen se aclara bastante, conseguimos más detalle, pero también estamos corriendo el riesgo de sobreexponer nuestra fotografía, entre otras cosas porque vemos que todos los valores se van centrando en la zona de iluminaciones de nuestro histograma. Para asegurarnos de que no aparecen recortes de iluminación, es decir, zonas que aparecerían totalmente blancas en caso de imprimir esta imagen, vamos a habilitar esta opción, que es el aviso de recorte de iluminaciones. Cuando lo hacemos vemos que aparece una zona con un tinte rojo que nos indica que son las zonas con recortes de iluminación. En este ejemplo no tenemos que preocuparnos demasiado porque corresponden a zonas que pueden ser relativamente blancas y no albergan demasiados detalles. Si cogemos por ejemplo la recuperación y la llevamos hasta 10 o hasta 15, vemos cómo desaparecen estos elementos, y de hecho si lo llevamos un poquito más allá, hasta 20 o 25, observamos que desaparecen posibles recortes de iluminación que pudiéramos tener en nuestra imagen, pero también afectamos al resto de la toma volviendo a dejarla sin fuerza. Así que de momento vamos a dejar la recuperación a 0 como estaba originalmente y nos vamos a centrar un poco en los negros para dar un poco más de contraste.
Si jugamos con el parámetro de negro, si lo elevamos bastante, vemos cómo oscurecemos nuestra imagen porque realmente estamos oscureciendo las sombras. En nuestro ejemplo lo vamos a dejar aproximadamente en 15, de modo que conseguimos potenciar las sombras y el contraste de la escena. Podemos activar el aviso de recorte de sombras haciendo clic en este icono y vemos cómo aparecen en azul algunas zonas que aquí indican que si imprimimos estas zonas quedarán totalmente negras. Tampoco nos deben de preocupar demasiado porque son zonas muy localizadas, incluso podríamos decir que irrelevantes para el conjunto de la escena, y el resultado general nos compensa. Vamos a quitar los avisos de recorte de sombras e iluminaciones para ver la imagen más claramente, y el siguiente parámetro con el que vamos a jugar va a ser el de brillo. Si por ejemplo brillo lo reducimos un poco hasta llegar aproximadamente a 25 o 26, destacamos por ejemplo algunos reflejos en el agua que tenemos en primer plano. También podemos jugar con el contraste y elevarlo hasta aproximadamente 40, con lo que vemos que conseguimos algo más de contraste en nuestra imagen, aunque conviene avisar de que hay que ser sutil con este control, pero si se hace con cuidado el resultado final será muy interesante. El control de claridad se centra más en el contraste de forma local. Si lo llevamos mucho hacia arriba vemos la diferencia que se produce en la imagen, incluso corriendo el riesgo de que aparezcan ciertos halos y postericemos nuestra imagen. Así que lo vamos a elevar un poco, pero no demasiado, más o menos hasta más 40. La intensidad conseguirá mejorar el color, pero sin sobresaturar los colores más intensos. Si lo llevamos más o menos hasta 20, conseguiremos destacar los azules del cielo y los verdes de la vegetación del fondo. Si nos centramos luego en la saturación, veremos que ésta se encarga de potenciar los colores más intensos, como los rojos o los naranjas, así que hay que manejar este control con cierto cuidado y simplemente lo elevaremos un poco hasta llegar aproximadamente hasta aquí. Si previsualizamos pulsando en este icono, observamos la diferencia que se puede apreciar, que es considerable, y en la que tenemos un resultado mucho más impactante. Si utilizamos, por ejemplo, el parámetro de luz de relleno y lo llevamos hasta 10, añadimos claridad al agua y vemos más detalles en toda la imagen. Todo esto se ha hecho desde la pestaña Básico. Si vamos a la pestaña Detalle, aquí podemos acceder a una serie de parámetros que nos permitirán enfocar los detalles de la instantánea. Por ejemplo, vamos a hacer zoom en la roca para verla con más detalle y si variamos la cantidad podemos observar cómo se definen los defectos si lo llevamos al máximo, pero no conviene ser demasiado exagerado en estos cambios, así que lo vamos a dejar aproximadamente en 68 para observar una mejora sutil de nuestra fotografía. El radio también lo vamos a elevar un poco hasta llegar a 1,1 y si previsualizamos el antes y el después observamos que pasamos de una imagen algo difuminada a otra un poco más definida, con más enfoque. También podemos reducir el ruido utilizando estos controles y por ejemplo jugando con la luminancia llevándola aproximadamente hasta 40. Los resultados no se ven demasiado, pero hay que tener cuidado de no excedernos ya que podríamos correr el riesgo de perder detalles, ya que si reducimos el ruido puede que también afectemos a los detalles. Así que de momento la luminancia la vamos a dejar en 25 y una de las herramientas más interesantes que tiene Adobe Camera Raw en Photoshop CS5 es la herramienta de curvas. Si hacemos clic en esta pestaña podremos acceder a la pestaña de curvas. Si por ejemplo aquí utilizamos el contraste medio, vemos que se adapta a la curva y asimismo el histograma. Si utilizamos contraste fuerte, vemos el resultado también y la medida nos permite definir nuestra curva. En nuestro caso podemos perfeccionar estos parámetros para conseguir más detalles. Vamos a visualizar la imagen a tamaño completo y de este modo, adaptando la curva, podremos realmente destacar la información que queramos de nuestra escena. En la pestaña HSL Escala de grises podremos jugar con todos los colores de nuestra imagen, de modo que si, por ejemplo, llevamos los azules para abajo o para arriba, observamos el cambio que se produce en la imagen y también podríamos jugar a lo mejor con los verdes, intensificándolos o reduciendo su intensidad para conseguir asimismo una mejora global pero asociada a unos colores en particular. También podemos jugar con la saturación de estos colores, con la luminancia, pero
también cuando jugamos con los tonos realmente es más que suficiente para poder conseguir resultados impactantes. Asimismo, si pulsamos en la casilla Convertir a escala de grises, convertiremos nuestra imagen a blanco y negro, y aquí si jugamos con los colores, por ejemplo, vemos que si reducimos los azules bastante, observamos el resultado que le ofrece muchísima más fuerza a nuestra imagen y permitirá que consigamos tomas en blanco y negro realmente espectaculares. Vamos a deshacer este cambio de momento desmarcando esta casilla, y en la pestaña Dividir tonos vemos que podemos crear imágenes con dos tonos que podemos definir a placer jugando con las iluminaciones y con las sombras, en cada caso con su tono y su saturación. La pestaña Corrección de lente nos permite también realizar varios cambios, como por ejemplo corregir la aberración cromática o la viñeta de lente, y también tenemos pestañas como la de efectos para jugar con ellos, la calibración de cámara, ajustes preestablecidos e instantáneas, que en este caso está vacía, pero indudablemente la opción más potente se encuentra claramente bajo la pestaña Básico. Y una vez que aprendamos a trabajar con esta herramienta, veremos que resulta realmente potente y nos permitirá aplicar prácticamente cualquier tipo de mejora a nuestras fotografías.